Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Hoy trabajaremos también con tu lado espiritual. Aries, al final del vídeo trabajaremos con la bola de cristal. Vamos a comenzamos. Aries, y tu trabajo, vamos a ver cómo están las energías. En el trabajo, Aries, te daré unos mensajes a lo largo del vídeo también, que lo tengas en cuenta. Aries, y tu trabajo. Quieres tomar decisiones, estás en un momento de tu vida en el que tú quieres crecer y necesitas tomar una decisión, ¿bien? Aries, tú puedes crecer dentro de donde estás. No te dejes guiar por lo que te está diciendo una persona en concreto, porque tú tienes la posibilidad. Los Aries que no estáis trabajando, dice, darás un paso más al lado de alguien, dice que te hará... abrirte los caminos, lo que es en el trabajo, pero no te veo trabajando para otra persona en este caso, Aries. Cada uno que lo aplique a su historia, Los Aries que tenéis un negocio. Has dudado mucho sobre algo que has hecho respecto a tu negocio, una unión con alguien. Pero bueno, al final la hiciste. ¿Qué pasa con esto? Dice... Ahora mismo estás con una especie de energía negativa porque ves o no ves, vamos a decir que no ves el resultado de esto, pero es que esto está en proceso, es pronto para verlo, Aries. Entonces hay un resultado en todo esto y un triunfo para ti y tu negocio, Aries, sí. Vamos a seguimos. Aries, con tu economía. Vamos a ver, Aries, y tu economía. Hay parte de un dinero, dice, que tú vas a recuperar. Me hablan de parte de un dinero que tiene que ver con una persona en concreto y que está en el exterior. Bien. La otra parte la veo como un poco más difícil o casi perdida, pero hay una parte de ese dinero que sí se recuperará. Aries, que estéis con temas de juicios y demás, dice, todavía queda un juicio más para que se solucione algo relacionado con tu economía. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Aries. Vamos a comenzar con los que estáis solteros. Aries, que estáis solteros, yo te puedo decir que hay todavía una persona que no termina de salir de tu vida y esto es un triángulo amoroso. Entonces esto dice, todavía tienes que caer en una situación o sentimiento, en este caso, en el que te provoque desgano en todo esto para poder salir. Entonces aquí lo que marca es una persona de tu vida que no termina de irse. Eso es lo primero que dice. Y esto lo que te está impidiendo es conocer a otras personas. Vamos a ver qué más. Aries, que estáis solteros. ¿Esto podría cambiar de cara a futuro? Sí. ¿Podría cambiar? Y yo te voy a decir cómo podría cambiar o cómo va a cambiar, ¿bien? Va a cambiar porque, mira, Aries, tú te vas a encontrar, vas a tener una especie de reunión o algo por el estilo. Aquí hay bastantes personas, ¿no? A raíz de esta reunión que yo veo aquí con varias personas, dice, algo cambia. Una tercera persona se ha cruzado. Vamos a decir una cuarta. Y esta cuarta persona está contigo, o sea, va contigo, no va con la otra parte. Una cuarta persona se ha cruzado, o vamos a hablar de ti nada más, mejor para que no te líes. Una persona se ha cruzado en tu vida y tú tienes que tomar decisiones. O te verás más adelante en la situación de tomar decisiones. Vamos a ver qué más.
Así que esta situación por la que estás pasando, que tienes una especie de bloqueo, porque alguien no termina de irse, terminará a raíz de lo que te estoy diciendo, Aries. Vaya dilema en el que te vas a encontrar, porque no vas a saber muy bien qué hacer, ¿no? Date cuenta que cuando esta persona entra en tu vida, tú estás algo cansado o cansada ya de la situación que tienes, ¿no? Entonces, digamos, estás con ganas de enamorarte de verdad. Pero aquí el dilema está en que tú tienes un apego raro a esta persona del pasado. Incluso puedes llegar a sentirte mal de cortar con esta persona, o alejarte definitivamente de esta persona del pasado, ¿no? Dice, piénsate muy bien esto, porque el pasado no te lleva a ningún sitio. Esta persona nueva que aparece en tu vida, yo te puedo decir, Aries, que no es del mismo lugar que tú, pero es de un lugar muy cerca del cual tú resides. ¿Bien? Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Es el tipo de persona que tú estás buscando, o sea, te ofrece todo lo que no te ofrece la otra persona. Luego ya como surja, como fluya, como se dé la relación, eso es otra historia, pero esta persona te ofrece todo lo que no tienes con la otra parte, ¿bien? Así que quiero que tengas en cuenta eso. Aries, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Estamos con la sensación, o con algún tipo de sensación aquí, que no sabemos muy bien si esto va a durar o no va a durar. O sea, yo veo sentimientos entre vosotros, pero cuesta mucho trabajo el tener esa estabilidad, ¿vale? Es lo que yo estoy viendo, que cuesta mucho trabajo el tener esa estabilidad, esa tranquilidad. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Aries, casados, en convivencia y novios. Dices, ¿crees o sientes que algo se ha reanudado, algo que es negativo en vuestra vida? Lo sientes así, pero claro, ¿se ha reanudado esto de verdad? Yo te diría que como antes no. Yo te diría que como antes no, y te digo que no porque, mira, en cierto modo, yo no alcanzo a ver una separación entre vosotros. Yo lo que sí alcanzo a ver es que algo va a cambiar en vuestra vida respecto a una mujer que tiene que ver con alguno de vosotros dos. Dice, hay una situación que va a cambiar, una mujer que ha mentido mucho, y que os ha afectado en la relación, ¿no? Dice, y esto va a cambiar. También va a cambiar porque la parte que tenga que poner a esta mujer en su lugar, dice, toma una decisión de alejamiento con esta persona, ¿bien? O como de poner cada cosa en su sitio, ¿vale? Entonces, luego también veo un hombre joven aquí, dice que estanca un poco esta historia, ¿bien? O que hace dudar, en alguno, que lo mantiene a uno de los dos bastante inestable. Vamos a ver qué más. Pero esto no quiere decir que no haya sentimientos. Todo esto que ha salido, estos obstáculos son los que verdaderamente generan esa intranquilidad, ¿no? Y esa inseguridad en este caso.
la inseguridad que ha salido en un principio de que está costando mucho trabajo tener esa estabilidad que se necesita. Vamos a seguir. Aries, casados, en convivencia y novios. Se necesita esa tranquilidad de hogar, de una tranquilidad interior, y muchas veces os planteáis un cambio, tenéis que esperar para ese cambio, bien, se dará ese cambio, aunque la otra parte no esté totalmente de acuerdo, porque no va a estar totalmente de acuerdo, pero se alinearán los planetas, o como tú lo quieras llamar, para que esto se dé. O sea, es que finalmente este cambio se va a dar, por una circunstancia o por otra, pero se va a dar. Y a lo mejor no se da porque tú lo digas, se da por otro tipo de circunstancias, pero bienvenido sea porque también en cierto modo dicen que es lo mejor para vosotros. Vamos a seguir. Yo voy a decir también que muchos de vosotros está a punto de ocurrir algo que os dará seguridad en la relación. ¿Bien? Hay algo que os va a dar seguridad en la relación. Que no tengáis miedo. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, con tu mensaje especial del amor. Debes de mirar más allá de lo que tú crees que está oculto, más allá de la sombra, más allá de la oscuridad. Ese es el mensaje que te dan cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, Aries, con tu salud, no te me vayas, que vamos a trabajar también tu lado espiritual. Vamos a ver, Aries y tu salud. Muchos de vosotros, Aries, dice que vais a recibir buenas noticias. Vais a recibir buenas noticias, ¿eh? Con los temas de salud. Ya sabéis que yo no soy médico, ¿eh? Los que estáis esperando noticias médicas. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, primero con tu mensaje general y después con tu lado espiritual. Los cambios que se avecinan en lo que es a tu vida o en tu vida no son una pérdida de nada. Los cambios que se avecinan a tu vida delimitan tu futuro de forma estable. Ya me contaréis, Aries. Vamos a seguir con tu lado espiritual, Aries. Vamos a seguir con este lado espiritual tuyo. Vamos a ver qué mensajes tenemos hoy por aquí, Aries. Bueno. Aquí hay una persona que necesita que se tome una decisión. Esta persona tiene una letra A, puede ser una inicial, un apellido. Pienso que es una mujer, ¿eh? Y dice que hay algo inconcreto o inconcluso, que se necesita tomar una decisión en algo.
Y creo que es un trozo de tierra o algo así. Una tierra, un trozo de tierra, ¿cómo se dice? Aquí se le llama un bancal. No sé cómo le llamáis fuera, pero bueno, un terreno. Que cambies de algo. Yo no sé quién te llevará esos documentos sobre esa situación, pero yo creo que me está indicando que tú cambies. Míralo bien. Y si has identificado a esta persona, intenta contactarte con esta persona para poder solucionar esto, porque esta persona necesita que eso se solucione, o te está diciendo que eso se debe de solucionar. Aries, te voy a dar un número 8 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Aries, como siempre, que recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.